¿Qué tal a todos? Buen día. Con este video iniciamos parte de lo que es el seguimiento de sus periodos de práctica docente, así como los escenarios de práctica, pero antes de partir a los escenarios, a los puntos, a las problemáticas a abordar, retomar algunas ideas básicas respecto a lo que es la praxis docente, independientemente del semestre en que estemos abordando esto. Es decir, siempre es bueno hacer un análisis al inicio del año escolar de el tipo de práctica o el tipo de observación que vamos a llevar a cabo dentro de los diferentes escenarios, contextos, lugares de nuestra práctica académica. Al fin y al cabo, cada población es diferente y la idea de ser maestro respecto a esto tiene muchas aristas, muchas vertientes, es decir, la observación y la práctica docente. Con los nuevos planes y programas de estudio que tenemos, el concepto ha ido cambiando, variando un poco respecto a la visión del normalista. Ahora bien, en el modelo que a ustedes les toca vivir o vivenciar normalístico en este momento, ya viene cifrado dentro de la nueva escuela mexicana, dentro de las reformas educativas impulsadas por el gobierno de izquierda, dentro de la política mexicana, en donde la pretensión va centrada en estar más cercano al alumno, a la población, a la gente, a las necesidades sociales y sobre todo dentro de una visión netamente humanista. ¿Qué implica esto? Que el alumno está al centro de todo. Y ahora con los consejos técnicos que estamos llevando a cabo, cada consejo técnico de cada año tiene algunas variantes, algunas diferencias respecto a lo que era el año pasado. Es decir, mucho se centra en la idea de ensayo y error, ver qué se hizo el año pasado para ver ahora qué diferente se va a hacer con respecto a esto. Entonces, primer punto, para ver lo de las prácticas respecto a ello, enfocarnos directamente de la praxis básica de hacia dónde estamos centrados directamente como docentes, ¿no? ¿Qué implica esta observación, esta práctica docente, hacia dónde va a enfocarse y demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, como docentes, como servidores públicos, que es lo que somos, hacemos un servicio a la comunidad, independientemente del remunerado, ¿no? De acuerdo a las prácticas, pero es decir, lo más importante es que incidimos en un contexto social, en un contexto poblacional, para buscar hacer una diferenciación principalmente de carácter intelectual y académico. Ahora bien, en estos consejos técnicos de este año, viene lo que cada año se hace, definir la problemática que el colectivo docente va a abordar. Es decir, cuál es la problemática que como escuela tenemos y cómo la vamos a abordar durante este ciclo escolar para darle un seguimiento en función a buscar solucionar, subsanar, mitigar o paliar un poco esto. Entonces, ¿qué implicaciones va a conllevar esta pauta? Que como cualquier cosa, desde primer semestre, la primera parte fundamental que como normalmente tenemos que haber visto y conocer en la formación académica de cada uno de ustedes es identificar nuestra población, base nuestra población muestra. Ahora bien, independientemente del semestre, primero, tercero, quinto, que estamos abordando, siempre cada año se inicia con la misma pauta, un ciclo escolar. Aunque ya ustedes llevaran trabajando muchos años en la misma escuela, la problemática va variando, porque al fin y al cabo, algunos que llevamos más de una década en algún plantel educativo, te das cuenta que la población académica no es la misma. Las problemáticas no son las mismas, aunque la comunidad siga siendo la misma, aunque digas, pero Jutepec sigue siendo complicado, Tejalpa, Tlahuapan, Temisco sigue siendo complicado, la Azteca, el Rubén Jaramillo, sí, pero las problemáticas y la población va variando. Ya en algunas ocasiones, ya muchos tuvimos la situación de poder darle clases a los hijos de los que alguna vez fueron nuestros alumnos en la misma secundaria, hace 10 años, 15 años, es un decir, ¿no? Y ya estamos entrando en la segunda vuelta académica de darle clase a los hijos. Y entonces, ahora la problemática que abordábamos con su papá hace 15 años no es la misma problemática que abordamos ahora. Un ejemplo muy burdo. La principal problemática que yo creo que si ustedes están viendo redes sociales es el uso de los dispositivos inteligentes, le hace celulares, ¿no? ¿Cuál es la implicación o la dificultad que esto va a conllevar directamente? ¿Cómo afecta el aprendizaje? ¿Cómo está subsanado esta pauta y demás, ¿no? Es decir, qué implicaciones tiene usar un teléfono dentro del ámbito académico. Ahora bien, entonces, con esto mismo, esta problemática, como ejemplo, la teníamos hace 15 años los maestros, ¿no? Porque al fin y al cabo, los dispositivos inteligentes hace 15 años
no tenían tanta capacidad, es decir, tantas aplicaciones, tanta implicación, tantas redes sociales como lo tienen ahora directamente, ¿no? En general, tenemos problemáticas dentro del aula que antes no se veían, esta idea de inmediatez tecnológica, donde el alumno después de tantos segundos, tantos minutos, perdemos su atención, ¿no? Porque todo con el dispositivo inteligente es rápido, rápido. Los reels, los shorts, los cortos y demás, en donde si mi atención no fue captada o cautivada en los próximos 20 segundos, ya lo perdí. Y siguiente, y siguiente, y siguiente. Como alumnos ya se está perdiendo la capacidad de poder ver una película, un video, un documental, le buscamos adelantar a cualquier video, inclusive a esos académicos. Ah, sí, sí, pero las conclusiones, ¿cuáles son? La actividad, ¿cuál es, no? ¿Por qué? Porque hay una inmediatez, una frustración a la inmediatez muy rápida, ¿no? Respecto, si no cubre mis expectativas y no capta mi atención, ya lo perdimos al alumno. Y al nivel que sea, ¿no? Al fin y al cabo, ustedes son nativos digitales y saben de qué se habla, ¿no? Seguramente la mayor parte de ustedes usan redes sociales, principalmente estas de inmediatez, mucho, ¿no? Porque inclusive usar Facebook u otras, ya en la generación de ustedes se consideran redes sociales para viejitos, tal cual, ¿no? YouTube, más o menos, relativamente, pero ahorita todo es Instagram o TikTok principalmente, ¿no? Y toda esta parte de sobreestimulación rápida, rápida, videojuegos, gadgets y demás, es una problemática que tenemos muy fuerte, entonces, ¿no? Y bueno, entonces, como maestros, principal característica que tenemos es que socialmente se nos debe de ver como intelectuales. Es una pretensión muy bonita y muy romántica que el docente se vea como un intelectual, porque la sociedad ya no nos ve como intelectuales, y el punto principal, y nosotros los maestros nos vemos como intelectuales o no. Nos asumimos como intelectuales, como una persona con intelecto, una persona que sabe hablar, argumentar, expresarse, justificar, debatir, y para todo eso tienes que tener un bagaje cultural, un techo cultural que justifique y argumente esto. Si no lo tenemos, va a ser mucho más difícil que como docentes nos asumamos como intelectuales de tal o cual. Y entonces ¿cómo voy a fomentar el conocimiento, el intelecto en mis alumnos si yo no lo poseo, no lo desarrollo, no leo, no viajo, no comunico y demás, ¿no? Entonces, primer punto importante, infelizmente los maestros casi siempre nos han utilizado como una palanca política del gobierno en turno, sea de centro que ya tuvimos, de izquierda que tenemos actualmente, de derecha que ya tuvimos, es decir, el maestro, y en este caso el libro de texto, servían para que originalmente las políticas gubernamentales llegaran a la población, a ustedes, ¿no? Lo que quería el gobierno nos lo explicaba el maestro, nos lo deglutía en un libro, junta, una reunión. Sí, la visión del gobierno es esta. Tú pasas a los alumnos. Y el alumno que veía socialmente y los padres de familia al maestro como naturalmente el que sabía todo, o el que por lo menos sabía más que ellos, aceptaba religiosamente lo que el maestro decía. Pero no es que lo dijera muchas veces el maestro, eran políticas del gobierno oficializadas para que pasara a través de mi boca a ustedes. El gobierno en turno dice que esto es lo que tienes que saber, es lo que tienes que aprender. ¿Para qué? No sé. Porque muchas veces el maestro no llegaba a explicar el por qué enseñaba eso, para qué servía, qué justificación tenía. Simplemente es la idea del gobierno en la cual tú tienes que justificar tu postulado, tu idea, tu argumentación y demás. Ahora bien, el problema de esto es que ya muchos maestros ya nos tocaron trabajar en gobiernos de izquierda, gobiernos de centro y gobiernos de derecha, ideas completamente políticas diferentes, ¿no? Es decir, cada quien espera cosas distintas. Y el maestro también tiende a tener que cambiar su discurso. Lo que antes decías, esto es útil, no, 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 ahora ya no sirve, ¿no? Ahora modifiquemos, ahora cambiemos. Pero al fin y al cabo, muchas veces perdíamos el enfoque de que lo más importante son ustedes, es decir, los alumnos, independientemente del nivel que sea. Porque al fin y al cabo, ustedes como maestros, que su principal enfoque va centrado a nivel secundaria o a nivel primario o a nivel preescolar, según sea la especialidad de cada uno de ustedes, lo más importante es que el alumno modifique su pensamiento de una forma crítica, analítica y reflexiva. En el discurso suena fantástico, ¿no? Yo quiero que ustedes sean alumnos críticos, analíticos y reflexivos, con una capacidad de argumentación brutal, una conciencia social vehemente, una lectura de la realidad brutal. Sí, pero ¿de qué forma se logra esto, no? En general, porque al fin y al cabo tendemos a actuar
una sociedad caprichosa, berrinchuda, que no nos gusta leer, no nos gusta hablar, no nos gusta expresarnos, o que pretendemos que el contexto se adecue a nosotros. Y es lo que pasa muchas veces con los de secundaria. Les planteas algún problema o de primaria, independientemente del nivel que queramos, ¿no? Les planteas un problema, una situación, una cosa que genera un conflicto, y si no se ajusta a lo que ellos dicen a la primera, se frustran. Ah, entonces ya no quiero hacer ejercicio, no sé, no puedo, no quiero, no me interesa, o tiene que ajustarse a lo que yo digo. Es decir, esa tolerancia a la frustración la perdemos muchísimo con las nuevas generaciones, cada vez más que ustedes tienen que batallar con ellos, porque al fin y al cabo no queremos leer, no queremos analizar, no queremos reflexionar, no queremos viajar, y una idea que ya les he mencionado N cantidad de veces directamente, ¿no? Que la cultura cuesta, pero la incultura cuesta más, ¿no? Y entonces, como docente, mucho tenemos que ver justamente con esto, ¿no? En transformar la capacidad del alumno para poder analizar tal o cual situación. Es decir, ser innovadores desde nuestra enseñanza, nuestra praxis, desde nuestro discurso. ¿Qué tanto sabes? Porque al fin y al cabo, socialmente, aquí no se acepta dentro de la carrera pues que digas, aunque sea para maestro. ¿Cómo que aunque sea? Es decir, si tú no defines tu propia carrera, si tú mismo eres quien la minimiza, la ridiculiza, no la respeta, no esperes que el que está en las aulas la respete, los padres de familia y demás, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos como maestros. Socialmente somos el gremio más golpeado en los últimos años. Mucho no lo hemos ganado como gremio, por maestros que no trabajan, que no saben, que no quieren, que no pueden, que simulan que les dan clases, que simulan que han leído, si no somos una sociedad crítica respecto a nuestro gremio. El problema de esto es que la sociedad espera que el que está educando a sus hijos o el que está dándoles clase sea una enciclopedia andando directamente, ¿no? Y que haga mil cosas directamente. No nada más somos maestros, somos a veces compañeros, confidentes, que a veces tomamos atribuciones que no nos corresponden, sacerdotes, amigos, figuras representativas, segundos padres, que aquí importante, nuestra función es la docencia. ¿Tenemos características de muchos otros rasgos? Sí, directamente, pero nuestra principal función es buscar que el que tenemos enfrente aprenda. En este caso, que aprenda o que consolide lo que este modelo educativo dice que son los PDAs, ¿no? Los procesos de desarrollo de aprendizaje. Ya ustedes ya más o menos irán conociéndolos o ya los conocen, depende del expertise de con ustedes, depende de sus experiencias con compañeros, con maestros en las escuelas. Pero al fin y al cabo, aquí estamos recapitulando ideas para un punto de lanza, porque al inicio del ciclo escolar lo importante es que ahorita en las escuelas los maestros estamos haciendo eso, ¿no? Diseñar el plan analítico con el cual vamos a trabajar durante este año, ¿no? El plan de análisis respecto a las problemáticas encontradas de esto. Problemáticas en las escuelas, recuerden, tenemos miles, millones. Y a veces con maestros queremos solucionarles la vida a los alumnos. No podemos solucionar la vida, no, pero sí podemos darles cierta luz, cierto brillo, cierta idea de que hay cosas mejores que su contexto social, que su nivel de pobreza, que su nivel de marginación, que es que los infiernos que cada quien vive en casa, que los abandonos, las drogas. Cuesta trabajo, obviamente, sí, pero para que tú puedas acercarte a un alumno, tienes que tener una espalda muy ancha muchas veces, y en el sentido estricto de poder aguantar mucho, poder hacer tierra, también porque al fin y al cabo nosotros necesitamos hacer tierra, y tener las herramientas intelectuales, teóricas, metodológicas, prácticas de esto. Y no quiere decir que ustedes por formación no lo puedan hacer ya, porque muchos con su vivencia, con su conocimiento y sobre todo con su honestidad dentro del trabajo, lo han hecho. Seguramente en algún momento se han acercado, se acercaron a ustedes para poder platicar, para un consejo y demás, ¿no? Entonces, en esta idea, el maestro necesita hacer cambios en su sinapsis, en su conocimiento, en su formación, en cómo abordas los problemas al alumnado, cómo te acercas a ellos, pero sobre todo también cómo te acercas a la terminología que actualmente la SEP nos está pidiendo, exigiendo, ¿no? En general, desde campos formativos, desde ejes articuladores, plan analítico, plan sintético, vocabulario o léxico semántica que como gremio magisterial deberíamos conocer y argumentar y defender y poder sacar un plan analítico, una problemática, pero una problemática objetiva directamente. En estas primeras jornadas de práctica que se acercan, justamente mucho de esto va a ser la observación con ustedes, ¿no? Porque
es muy complicado que muchos ya digas, puedo dar clases en estas primeras semanas que ya se van. ¿Por qué? Porque las escuelas, ahora con lo que está pidiendo el gobierno, justamente primeras semanas son de análisis, de inferencias, de ver qué problemática tenemos, de cómo estamos abordando, de cambios de alumnos, de cambios de maestros en los grupos, adecuación de horarios. Es decir, estas primeras semanas son caóticas respecto a eso, porque la SEP nos pide mucha documentación ahora que llenan encuestas respecto al uso de los teléfonos inteligentes, de rutas de convivencia, de programas sobre sustancias nocivas hacia la salud. Es decir, como maestro tienes que tener una cabeza de muchas pistas, ¿no? Y tienes que hacer esto y además esto y además esto. Y esto implica con esto, impacta con esto, esta documentación tendrá que ver con esto, más aparte tu clase, más aparte de trabajar con los padres de familia, más aparte aplicar extraordinarios, más aparte aplicar los exámenes de diagnóstico, la ruta de mejora, y todo lo que va a conllevar directamente esto, porque todo, aunque parezcan muchas pistas, todo es como un embudo gigante y cae lo mismo, como maestro directamente, ¿no? Y entonces tienes que tener una organización muy importante, muy interesante respecto a cómo planteas y cómo evitas que todo esto te colapse respecto a tu trabajo diario, a tu trabajo cotidiano como maestro. Y la práctica docente se centra mucho justamente en esto, ¿no? Y bueno, como la SEP, aquí el problema que ustedes como alumnos son muchas veces el resultado de varios modelos educativos previos, ¿no? Desde la época del perismo, del panismo, de ahora de Morena, y ideas completamente diferentes de cómo concebir al alumno, a la sociedad directamente, ¿no? El problema de esto es que ustedes son resultado de este modelo educativo, de estos Frankensteins educativos, y los alumnos ni se diga directamente, ¿no? Ahora, en general. Entonces, ¿cómo como maestro te actualizas y directamente partir desde la idea primigenia, idea fundamental? ¿Por qué soy maestro? ¿Por qué decidí ser maestro? ¿Qué considero que yo puedo aportarle a mi grupo o a una serie de personas que están socialmente a mi cargo directamente, ¿no? ¿Qué puedo aportarles? Conocimientos, actitudes, valores, reflexiones, ideas. Es decir, yo por qué me siento capacitado, cualificado, con las tablas necesarias para poder pararme frente a un grupo de niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, es decir, desde esta óptica puedo aportar esto directamente, ¿no? ¿Qué puedo enseñarles? ¿Qué realmente voy a enseñarles desde mi especialidad? Porque al fin y al cabo, muy importante, la especialidad que yo escogí es porque me considero bueno en ella directamente, ¿no? Y que todo lo que yo sepa de mi especialidad lo pueda aportar a mi alumnado, lo pueda desarrollar, lo pueda generar para un conocimiento mayor directamente hacia ellos mismos, ¿no? En general. Y entonces, esto de la práctica docente justamente eso me lo indica, práctica, sé, volver a practicar. No, no pude, no supe, no me organicé mi tiempo, me ganó el tiempo. En mi clase china me faltó dar tal tema o tal idea. Ahora estamos practicando y ustedes ya tienen que tener muy claro que el principal punto del maestro es perderle miedo al escenario, al público, al saber hablar. De lo contrario es muy complicado, si no es que casi imposible, un maestro que tenga pánico escénico, un maestro que tenga pena, un maestro que le dé miedo a hablar frente al público. Obviamente, en el semestre en que cada quien estemos de formación, la experiencia, es una práctica, porque también hay maestros que tienen años de servicio frente al grupo y les sigue costando todavía un poco hablar al inicio y cómo abordar los temas y con cierto grupo. El nerviosismo es válido para cualquier maestro en cualquier momento, ¿no? Porque al fin y al cabo los grupos siguen siendo diferentes todo el tiempo. Y aunque hayas trabajado con el mismo grupo todo un año, en el siguiente grupo no sabes cómo va a venir el próximo ciclo escolar, cómo vas a abordarlo, porque hay veces que los temas cambian, sus expectativas cambian, ellos crecen, tú creces, su familia cambió, mutó y demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tú como maestro te estás actualizando para este ciclo escolar que estamos iniciando en la actualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, a ustedes les está tocando un ciclo en donde ya el modelo de Morena, el modelo de la nueva escuela mexicana, ya en teoría ya está más maduro, más estructurado, ya llevamos 4 años con este modelo desde López Obrador, y entonces implicará que ya podemos abordarlo los maestros de grupo con mayor sensatez, mayor cabalidad de esto. Y por ustedes, cuando van a las escuelas y en teoría haces un tutor que te ayude o que te reciba, pues buscas
es gente con mayor experiencia, o sea, ese es un consejo como tal. Y no quiere decir que los maestros nuevos no sepan, pero para la terminología muchas veces, a veces también sirve gente que tiene ya cierta idea de cómo contrastar modelos, que ya ha navegado por un modelo, por otro, y que tiene ciertos niveles de adecuación curricular interesantes respecto a esta parte, ¿no? Así que de antemano ya vayan definiendo su primera escuela de prácticas para este semestre. Escuelas ya para el semestre, o sea, en donde consideres que sí se puede hacer una aportación importante respecto a tu praxis académica, ¿no? Aquí donde consideremos que para estas jornadas puede haber un seguimiento curricular, un seguimiento interesante, ¿no? Que eso ya en clase lo estaremos analizando y dilucidando, principalmente lo que conlleva a esto, ¿no? Y bueno, entonces las propuestas que tenemos como formación del docente han ido cambiando mucho en los años, ¿no? Anteriormente buscaban a maestros que fueran buenos únicamente replicando ideas del gobierno. Y por años fue la parte dogmática que se les dio a los maestros, ¿no? Se les dio a los maestros de otros modelos más anteriores al mío, en donde tú únicamente tienes que hacer que el alumno repita, repita, repita lo que los planes y programas de estudio dicen, lo que el gobierno dice y lo que se debe aprender o memorizar durante tal o cual semestre, ¿no? Y ahora no, ya el maestro principalmente concibimos al maestro como un sujeto activo, participativo, consciente, porque si vemos los modelos de hace muchos años, de los 40, de los 50, el maestro era el intelectual de la comunidad, de la colonia, del pueblo, y todo el mundo, es que el profe, el maestro, o el maestro del pueblo, ¿no? Directamente, pero era una figura que sabía, respetado, ¿no? Directamente en el pueblo. Era una figura líder social activo, se quejaba, reclamaba, exigía con argumentos porque era el que había ido a la escuela, la persona letrada. Decían las abuelas antes, es que el maestro sí está leído y escribido, desde esta idea, ¿no? Aunque no se implique la tecnología correcta, ¿no? Pero justamente, pero entonces como maestros, ¿por qué dejamos de ser eso? ¿Por qué ahora socialmente todo el mundo nos critica como inútiles, como flojos, como incultos? ¿Y por qué la frase tan horrible de aunque sea para maestro? O sea, todas las carreras son formadas por maestros, al nivel que quieras, no importa que seas ingeniero, abogado, o sea, y estar en la normal, en el caso de ustedes, te estás formando para ser un formador de personas, de futuras carreras, de futuras poblaciones. O sea, la responsabilidad social que escogiste en el magisterio es brutal, es demencial. Escogiste ser el formador de ciudadanos, de los futuros abogados, futuros médicos, ingenieros, antropólogos, maestros mismos. Por eso digo, tienes una espalda muy ancha para poder soportar esa exigencia social, porque nuestros defectos nos critican mucho y nuestras virtudes no las manejan mucho la sociedad, ¿no? Estás obligado porque eres el maestro directamente, ¿no? Entonces, esta capacidad para reflexionar la parte social es importante, ¿no? No aspiramos a ser santos como maestros, pero sí cierto nivel de congruencia con esta pauta de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que sé respecto a ello, ¿no? Y principalmente entonces vemos lo mismo. Como maestro estás obligado, y ahí sí es una obligación, a estar informado, a tener conocimientos en tu cabeza y a poder tener la capacidad de todo eso que sabes, poder expresarlo y poder dar una enseñanza a tus alumnos, independientemente del nivel que sea, ¿no? Estaremos terminando entonces esta pequeña cápsula informativa de práctica docente y continuaremos dentro de las clases presenciales, ¿no? Como siempre, es un placer trabajar con ustedes y estamos en contacto de cualquier situación. Muchas gracias.